Imagina por un momento que dentro de ti existe una habitación que has mantenido cerrada durante años. Una habitación llena de partes de ti mismo que has rechazado, negado o simplemente preferido ignorar. Esta habitación, según Carl Jung, alberga lo que él llamó la sombra, esa porción inconsciente de nuestra personalidad que contiene todo lo que nuestro ego consciente no quiere reconocer como propio. Jung nos enseñó que todos llevamos esta sombra y que mientras permanezca en la oscuridad del inconsciente, seguirá ejerciendo un poder invisible pero tremendamente real sobre nuestras vidas. Nos impulsa a reacciones inexplicables, a patrones destructivos, a proyectar en otros lo que no podemos ver en nosotros mismos. Pero hay algo extraordinario que sucede cuando comenzamos el valiente proceso de integrar nuestra sombra. Gradualmente, esa energía que antes se manifestaba de forma destructiva comienza a transformarse. La sombra deja de ser nuestro enemigo oculto para convertirse en una fuente de autenticidad, creatividad y poder personal genuino. Hoy exploraremos las señales reveladoras de que has logrado este proceso transformador. Las señales de que tu sombra ya no domina tu energía, sino que se ha convertido en tu aliada en el camino hacia la individuación y la plenitud. Primera señal, la desaparición de las reacciones emocionales intensas. Una de las primeras y más notables señales de que tu sombra está integrada es la notable disminución de esas reacciones emocionales que antes te tomaban por sorpresa. ¿Recuerdas esos momentos en los que alguien decía algo y tú explotabas con una intensidad que ni tú mismo comprendías? Esas veces en que una situación relativamente menor te provocaba una ira desproporcionada o una tristeza abrumadora. Jung explicaba que estas reacciones explosivas son, en realidad, la sombra tomando el control. Cuando algo en el exterior toca una herida no reconocida, una característica negada o un aspecto rechazado de nosotros mismos, la sombra reacciona con fuerza primitiva. Es como si esa parte inconsciente de nosotros sintiera que está siendo atacada o expuesta. Pero cuando has hecho el trabajo de reconocer e integrar estos aspectos sombríos, algo mágico sucede. Esas mismas situaciones que antes te desestabilizaban completamente, ahora las puedes observar con una calma que te sorprende incluso a ti mismo. No es que te hayas vuelto apático o desconectado emocionalmente. Al contrario, tus emociones se vuelven más auténticas y proporcionadas. Imagina a una persona que solía explotar cada vez que alguien la criticaba, porque en su sombra habitaba una profunda inseguridad no reconocida. Una vez que ha integrado esta inseguridad, reconociéndola como parte de su experiencia humana, las críticas ya no la desestabilizan. Puede escucharlas y evaluarlas objetivamente. Esta transformación no significa que te conviertas en una persona sin emociones. Significa que tus emociones dejan de controlarte. Segunda señal, el fin de la proyección constante. La proyección es uno de los mecanismos más poderosos y destructivos de la sombra no integrada. Es el proceso inconsciente mediante el cual atribuimos a otros las cualidades, impulsos o características que no podemos reconocer en nosotros mismos. Jung lo describía como ver en el otro lo que no podemos ver en el espejo. Cuando tu sombra domina tu energía, vives en un mundo lleno de enemigos que en realidad son reflejos de aspectos no reconocidos de ti mismo. Ves manipulación donde hay simplemente diferencia de opinión. Percibes agresión donde hay solo firmeza. Detectas falsedad donde hay complejidad humana normal. Una señal poderosa de que has integrado tu sombra es que este fenómeno de proyección comienza a desvanecerse dramáticamente. Empiezas a ver a las personas como realmente son, con sus virtudes y defectos, sin la distorsión constante de tus propias partes no reconocidas.
Por ejemplo, considera a alguien que constantemente acusaba a otros de ser falsos o manipuladores. Al hacer el trabajo de sombra, podría descubrir que él mismo tenía aspectos manipuladores que había rechazado completamente. Una vez integrados estos aspectos, ya no necesita proyectarlos en otros. Puede ver la manipulación real cuando existe, pero también puede reconocer cuando sus percepciones están distorsionadas por su propia psique. Este cambio es liberador de una manera que es difícil de describir. Imagina vivir en un mundo donde las personas dejan de ser pantallas para tus proyecciones y se convierten en seres humanos complejos y reales. Las relaciones se vuelven más auténticas, más profundas, más satisfactorias. Si llegaste hasta aquí, sé que estás interiorizando todas las enseñanzas que nos dejó el sabio Carl Jung. Es increíble que el 80% de quienes nos escuchan no están suscritos aún, así que suscríbete y activa la campanita para seguir disfrutando totalmente gratis de este importante cambio en tu vida. Tercera señal. La aceptación profunda de tu naturaleza compleja. Una de las señales más hermosas de la integración de la sombra es el desarrollo de lo que podríamos llamar autocompasión auténtica. Cuando tu sombra ya no domina tu energía, algo extraordinario sucede. Dejas de necesitar ser perfecto para sentirte valioso. Jung entendía que la negación de la sombra a menudo surge del intento desesperado de mantener una imagen idealizada de nosotros mismos. Creamos una máscara, una persona que presenta al mundo solo nuestros aspectos buenos y aceptables. Pero esta máscara requiere una vigilancia constante y agotadora, porque siempre existe el terror de que nuestros aspectos malos sean descubiertos. Cuando has integrado tu sombra, este terror desaparece. Reconoces que eres un ser humano complejo, capaz tanto de gran bondad como de mezquindad, de generosidad y de egoísmo, de sabiduría y de necedad. Y, sorprendentemente, esta aceptación no te hace una persona peor, sino mucho más auténtica y, paradójicamente, más ética. Piensa en alguien que siempre se presentaba como completamente altruista, negando cualquier motivación egoísta. Esta negación podría llevarlo a actos de bondad que en realidad están cargados de expectativas ocultas, resentimiento y manipulación sutil. Pero cuando integra su sombra egoísta, puede ser honesto sobre sus motivaciones mixtas y desde esa honestidad elegir actos de bondad más genuinos. La aceptación de tu naturaleza compleja no es resignación o justificación para comportamientos destructivos. Es el reconocimiento maduro de que la perfección no es humana y que la verdadera integridad surge de conocer y aceptar todos los aspectos de tu ser. Cuarta señal, el aumento significativo de tu energía creativa. Una de las consecuencias más emocionantes de integrar la sombra es la liberación de una cantidad extraordinaria de energía creativa. Jung observó que la sombra no contiene solo aspectos negativos, sino también potenciales creativos que hemos reprimido porque no encajaban con nuestra imagen consciente de nosotros mismos. Cuando tu sombra domina tu energía, gran parte de tu fuerza vital se consume en mantener la represión. Es como tener un motor trabajando constantemente para mantener cerrada esa habitación llena de aspectos rechazados. Esta vigilancia inconsciente consume recursos energéticos enormes que podrían estar disponibles para la creatividad, la innovación y el crecimiento personal. Al integrar la sombra, toda esa energía se libera súbitamente. Muchas personas describen este proceso como si hubieran despertado de un largo sueño. Proyectos que habían estado postergando durante años de repente se vuelven posibles. Ideas que nunca se habían permitido explorar comienzan a fluir naturalmente. Considera el caso de alguien que siempre se vio a sí mismo como serio y responsable, reprimiendo completamente su lado juguetón y espontáneo.
Estos aspectos, al estar en la sombra, no solo estaban perdidos para él, sino que también consumían energía manteniéndolos reprimidos. Al integrarlos, no solo recupera su capacidad de juego, sino que también libera energía creativa que puede aplicar incluso a sus responsabilidades serias. La creatividad que surge de la integración de la sombra tiene una cualidad particular. Es auténtica, original y poderosa, porque surge de la totalidad de tu ser en lugar de solo de los aspectos apropiados de tu personalidad. Quinta señal, la capacidad de ver y aceptar la sombra en otros. Una señal profunda de que has integrado tu sombra es que desarrollas la capacidad extraordinaria de ver y aceptar los aspectos sombríos en otras personas sin necesidad de juzgarlos, rechazarlos o intentar cambiarlos. Esta aceptación no significa volverse permisivo o carecer de límites, sino desarrollar una comprensión compasiva de la naturaleza humana completa. Cuando tu propia sombra está integrada, puedes reconocer en otros esos mismos impulsos, debilidades y contradicciones que has aprendido a aceptar en ti mismo. Esta capacidad transforma radicalmente la calidad de tus relaciones. Ya no necesitas que otros sean perfectos para poder relacionarte con ellos. Puedes ver su humanidad completa y aún así elegir la conexión. Jung hablaba de cómo la aceptación de nuestra propia sombra nos convierte en lo que él llamaba contenedores para la sombra de otros. Esto significa que podemos estar presentes con las partes difíciles de las personas sin ser absorbidos por ellas o sentirnos obligados a arreglarlas. Imagina la diferencia entre alguien que se relaciona desde la negación de su sombra y alguien que la ha integrado. El primero constantemente se escandaliza por los defectos de otros, se siente superior moralmente o se obsesiona con corregir a las personas. El segundo puede ver los mismos defectos con comprensión, establecer límites apropiados cuando es necesario, pero sin la carga emocional de la indignación o la superioridad. Esta capacidad es especialmente transformadora en relaciones íntimas. Puedes amar a alguien conociendo completamente sus aspectos sombríos, porque conoces y amas los tuyos propios. El amor se vuelve más profundo, más real, más duradero. Sexta señal, el desarrollo de una intuición más aguda. Cuando la sombra ya no consume tu energía en represión y proyección, algo notable sucede con tu capacidad intuitiva. Es como si hubieras estado viendo el mundo a través de un cristal empañado y de repente pudieras ver con claridad cristalina. La intuición requiere una conexión auténtica con tu interior completo, incluyendo esos aspectos que previamente habías rechazado. Cuando partes significativas de tu psique están en la sombra, tu percepción intuitiva está naturalmente limitada. Es difícil leer situaciones o personas con precisión cuando no puedes leer completamente tu propia respuesta interna. Jung entendía la intuición como una función psicológica que nos conecta con potencialidades ocultas, patrones subyacentes y significados profundos. Cuando tu sombra está integrada, tienes acceso a un rango mucho más amplio de información interna que informa tu intuición. Por ejemplo, alguien que había reprimido completamente su capacidad de percibir agresión porque la veía como mala, podría encontrarse constantemente sorprendido por conflictos que surgían de la nada. Al integrar su propia agresión, desarrolla la capacidad de percibir las señales sutiles de tensión y conflicto antes de que exploten. Esta intuición mejorada se manifiesta en múltiples áreas de la vida. Mejores decisiones profesionales, relaciones más satisfactorias, capacidad de evitar situaciones destructivas y una sensación general de estar más sincronizado con el flujo natural de la vida. La intuición integrada tiene una calidad de sabiduría que surge de la aceptación completa de la naturaleza humana en toda su complejidad.
Para concluir con este concepto de Jung, debemos entender cómo funciona el regalo de la sombra integrada. Al llegar al final de esta exploración, es importante reconocer que la integración de la sombra no es un destino final, sino un proceso continuo de crecimiento y autodescubrimiento. Las señales que hemos discutido no aparecen de la noche a la mañana, sino que se desarrollan gradualmente a medida que hacemos el valiente trabajo de conocer y aceptar nuestra naturaleza completa. Jung nos enseñó que no se trata de eliminar la sombra, sino de establecer una relación consciente con ella. Cuando logras esto, la sombra se convierte en una fuente de poder auténtico, creatividad genuina y sabiduría profunda. Ya no eres víctima de reacciones inconscientes o patrones destructivos. En su lugar, te conviertes en el autor consciente de tu propia vida. Las señales que hemos explorado, la disminución de reacciones emocionales intensas, el fin de la proyección constante, la aceptación de tu naturaleza compleja, el aumento de energía creativa, la capacidad de aceptar la sombra en otros y el desarrollo de intuición aguda son indicadores de un proceso de individuación saludable. Este proceso te libera para ser quien realmente eres, no una versión editada o idealizada, sino tu ser auténtico y completo. En esta autenticidad encuentras no solo paz personal, sino también la capacidad de contribuir al mundo de manera genuina y significativa. Recuerda que reconocer estas señales en tu propia vida es motivo de celebración. Cada paso hacia la integración de la sombra es un acto de coraje y autoamor que no solo te transforma a ti, sino que también contribuye a la sanación colectiva de nuestra sociedad. El viaje hacia la totalidad no es fácil, pero es quizás la aventura más importante y gratificante que cualquier ser humano puede emprender. Tu sombra, una vez integrada, no es tu enemigo, sino tu aliada más poderosa en el camino hacia convertirte en quien viniste a ser realmente.